Mi presentación es, como se trata de un tema bastante específico, bastante acotado, dentro de la gran variedad de sensores disponibles para la agricultura. Los sensores, a mi gusto, en cualquier sistema de predicción, de automatización, de optimización, son el punto de partida, porque con buenos sensores uno puede, obviamente, diagnosticar bien, desarrollar soluciones confiables y que tengan una buena posibilidad de éxito. El otro aspecto que hoy en día está cobrando mucha importancia con la necesidad de usar todas las metodologías de Internet of Things y de Big Data y todas estas cosas, es que los sensores consuman muy poquita energía, ¿ya? Porque habitualmente los tenemos que poner en lugares remotos, tenemos que transmitir las señales a plataformas de despliegue, etcétera, incluso programar controles automáticos desde las plataformas. Vamos hacia la automatización definitivamente, entonces los sensores a mi gusto tienen un gran desafío por delante, porque necesitamos multiplicarlos por varios factores, ¿ya? Para poder tener mapas de todo lo que queramos. Respecto a los sensores de gases, mi presentación es relativamente breve, pero bastante conceptual y quiero ir al fondo del tema, ¿ya? ¿Por qué es importante, desde mi punto de vista, sensar bien y medir bien los gases? Fundamentalmente aquellos relacionados con la actividad agrícola. Estamos todos conscientes y preocupados, ¿cierto?, por este fenómeno que nos afecta en los últimos años, en las últimas décadas, que se ha ido haciendo notorio, que es el calentamiento global, que parece que ya es una realidad indesmentible, ¿cierto?, aunque hay teorías que tratan de suavizarlo. Lo concreto es que en alguna magnitud, en algún grado, estamos en ese escenario. Bueno, ahí tengo unos datos que recogí recién, de datos duros de lo que pasaba con el calentamiento. El año 2015 fue el año más cálido desde 136 años de que se tiene registro, ¿ya?, de temperaturas de la Tierra. En promedio, la temperatura fue 0,9 respecto al promedio del siglo XX, 0,74 en el océano y 1,33 en la Tierra. Y el 2015 fue más caluroso, obviamente, que el 2014. ¿Ya? Por lo que voy a comentar a continuación cuando hable de los sensores están los sensores de gas están íntimamente relacionados y son un instrumento muy necesario para esta problemática, ¿ya? Bueno, el calentamiento global rápidamente, ¿cierto?, para poder ponerlo en contexto, se produce porque la radiación de onda corta que llega a la Tierra rebota, ¿cierto?, se transforma en radiación de onda larga. O sea, hay una gama de frecuencias, ¿verdad? La onda más corta todavía, esa logra pasar y volver al espacio. La onda que es más larga, que es la onda térmica, rebota en la atmósfera y vuelve a la Tierra, y eso nos produce todo el calentamiento. Además de los gases de efecto invernadero, ¿cierto?, obviamente hay dispersantes, hay polvo, hay humedad, qué sé yo, que también influyen, pero fundamentalmente son los gases de efecto invernadero por el factor multiplicador que tienen en este proceso los que nos preocupan. Esto siempre ha existido, pero en una medida muy tenue, reitero, porque hay dispersantes en la atmósfera que producen esto, pero de forma imperceptible, pero la concentración de gases de efecto invernadero sí que lo ha hecho bastante notorio. Entonces, tenemos ahí un problema. Hay digamos, ¿cómo se llama? Foto muy lúdica de lo que pasa, ¿cierto?, con la radiación, algunas reflejadas inmediatamente en las capas de la atmósfera, pero la que llega, ¿cierto?, rebota, se transforma en onda larga, alguna logra pasar, ¿cierto?, el ambiente, digamos, la combinación de gases ambientales, y la otra rebota y queda presa, digamos, de nuestra gran casa, que es la atmósfera terrestre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos preocupa. Y dentro de esos, ¿cómo se llama?, gases, como vamos a ver a continuación, hay
algunos de ellos que están íntimamente relacionados con la agricultura, con los procesos biológicos de la agricultura, con la fermentación, etcétera, con la producción de biocombustible, y por lo tanto medirlos es muy importante. ¿Ya? Bueno, ahí hay una ¿cómo se llama?, propuesta aproximada, digamos, de cómo es la situación respecto a los gases de efecto invernadero. El CO2 largamente es el más perjudicial en términos porcentuales, más de la mitad, digamos, del efecto invernadero se atribuye a él. El metano no es un gas tampoco despreciable en términos de su participación, el 15%. Los óxidos de nitrógeno generalmente provienen de la combustión, ¿no es verdad? Los procesos de combustión de alta temperatura generalmente hay oxidación de nitrógeno, ¿cierto? El nitrógeno ambiental que produce estos óxidos y también contribuyen en algo al efecto invernadero. Y los, digamos, que son responsabilidad nuestra directamente, que son los clorofluorocarbonatos, cuyo uso ha estado, digamos, en discusión durante mucho tiempo y se han ido paulatinamente restringiendo, pero que todavía, perdón, ya, gracias, pero que paulatinamente se han ido limitando, pero todavía su uso es significativo, ¿ya? Ahí hay un pequeño cuadrito donde indica cuáles son los gases de efecto invernadero más importantes, que contribuyen de manera más importante al calentamiento global, y un factor de importancia o de, digamos, un multiplicador respecto a cuál es el impacto. Definitivamente el CO2, aunque tenemos, digamos, una presencia masiva en términos de impacto, el de menos impacto. Impacta más el metano, los óxidos de nitrógeno, el sulfuro tetrafluoruro, en general los clorofluorocarbonatos, ¿ya? Hay algunos en que este factor se multiplica por casi 24.000, ¿ya? Y por eso es tan importante su restricción y el cuidado ambiental respecto a ello. De manera que es importante tener elementos que nos permitan monitoreo, ¿cierto?, medición y monitoreo confiable de todas estas manifestaciones gaseosas, digamos, de los procesos que ocurren en nuestro planeta. Bueno, un pequeño comentario que me parece importante, porque la preocupación es cómo lo mitigamos, cómo lo minimizamos, cómo lo evitamos. Lo ideal es evitarlo, ¿verdad? Porque estamos sacrificando generaciones futuras. Hoy día los mecanismos de que se dispone son obviamente las fuentes alternativas de energía, las energías renovables no convencionales, la forestación o la reducción de la forestación, mejorar la eficiencia energética, ¿verdad?, en todos los ámbitos de la actividad humana. Y aquí es donde viene el punto esencial relacionado con el tema que estoy tratando, digamos, que es los sensores, que es la captura y el almacenamiento de CO2, ¿ya? Si ustedes recuerdan, hace poquito hubo una cumbre en París, ¿verdad?, el cambio climático, donde se acordó reducir las grandes potencias, los mayores emisores, acordaron reducir las emisiones. Después de todo este análisis, los compromisos que adquirieron, se concluyó, los críticos concluyeron, los que estudiaron este tratado concluyeron que era imposible, con las condiciones tecnológicas actuales era imposible de cumplir. ¿Cuáles eran las tres condiciones básicas para que este acuerdo se pudiera cumplir? Primero, tener sistemas de almacenamiento de energía. Las energías renovables no convencionales son una realidad. La solar está desarrollándose a gran velocidad, la eólica también. Tenemos cada día unidades eólicas de mayor potencia, 1 mega, 2 mega, 3 mega, 5 mega, etcétera. ¿Ya? Energía, ¿cómo se llama?, solar, hay fotovoltaica en desarrollo, mucha, y digamos, térmica también, ¿verdad?, con concentradores paraeólicos, con centrales térmicas similares a las centrales, ¿cómo se llama?, convencionales que tenemos hoy día con fósiles, ¿verdad?, pero con energía solar. Hay muchas tecnologías mejoradas también, pero ese es un tema que está
en desarrollo, está controlado y hay, digamos, está creado el ambiente económico para que se desarrollen afortunadamente. El problema es que para que realmente esas tecnologías puedan entregar los beneficios, necesitan sistemas de acumulación porque son energías intermitentes, ¿verdad? El sol y el viento. Y ahí había un déficit que eran los sistemas de acumulación. Y eso creó una fiebre de desarrollo por mejorar baterías, qué sé yo, probar electrolitos. Podría comentarlo 5 minutos, pero en realidad es otro tema. Importante es eso, ¿ya? Había un gran desarrollo y se supone también que eso está prácticamente solucionado. ¿Ya? Hay ya tecnologías de acumulación que nos permiten que las redes que operan con energías renovables puedan entregar energía continua, que era el gran problema que teníamos, ¿ya? Eso nos va a llegar en algún momento pronto. El otro tema que la reunión de París dejó como asumido es que la energía nuclear sí o sí tenía que participar en el proceso. Si no, digamos, los números no cuadran. No hay cómo reducir los gases de efecto invernadero. Y ustedes entienden que el gran problema o el gran cuestionamiento, ¿cierto?, es la seguridad. Y bueno, tal como el caso de las baterías, también se comenzó a desarrollar mucha tecnología para reactores seguros y menores, reactores portátiles. Antes los reactores eran de 400 megas, 500 megas, ahora hay reactores de 40 megas, portátiles prácticamente, que es muy seguro, y esa tecnología luego va a estar disponible también. Pero aquí viene el problema. La tercera pata de esto es la captura de CO2. Sin captura de CO2 es imposible cumplirlo. Y ahí es donde estamos en déficit, ¿ya? No hay sistemas comercialmente accesibles, ni económicamente accesibles, para capturar CO2. La agricultura lo puede hacer mejorando sus prácticas, ¿verdad? Pero ¿cuánto será la contribución? Habría que evaluarlo, ¿ya? Pero ahí tenemos un gran problema. A lo mejor me explayé mucho, estoy hablando de sensores, pero esa es la importancia de medir los gases en realidad, ¿ya? En la realidad que vivimos. Bien, yendo al tema específico, aquí, digamos, resumí de manera muy sucinta, volviendo al título de este seminario, ¿verdad? Tenemos dos formas de digestión en el mundo de la materia orgánica, podríamos decir, ¿ya? Aquellos que usan oxígeno que está fijo o combinado y aquellos que usan oxígeno que está libre, ¿verdad? Uno lo llamamos aeróbico y a otros anaeróbico. Es una tecnología específica, el compostaje con digestión aeróbica y los lodos activados, etcétera, que tienen por objetivo, en un caso, mejorar la materia orgánica, modificarla, etcétera, etcétera, reciclarla. En el caso de los lodos activados, el propósito es generalmente recuperar las aguas, ¿verdad?, en los residuos, los efluentes municipales, etcétera, las aguas residuales, y recuperar materia orgánica que probablemente los sólidos de ese proceso generalmente, bueno, en Chile no sabemos qué hacer con ellos todavía, pero en Europa sí se digieren anaeróbicamente en plantas de biogás, digamos, que trabajan con ese tipo de material. Acá lo que hacemos, una vez que limpiamos las aguas, las tratamos, esto generalmente no hayamos dónde ubicarlo, se puede quemar, se han hecho pruebas para depositarlo digamos, la actividad forestal, para fertilizar, etc. Ese es un área de la digestión donde fundamentalmente la materia orgánica produce mucha, digamos, el proceso genera multiplicación celular, mucha materia y poca energía y mucho CO2, ¿ya? En el caso de la digestión anaeróbica, donde la materia orgánica y las bacterias trabajan ahí con oxígeno combinado, se produce mucha más energía y menos materia, digamos, menos multiplicación celular, ¿ya? Y en ese caso los productos son generalmente, no generalmente, sino que los principales son CO2 y metano, que es el combustible que obtenemos de la digestión anaeróbica. Existen algunos gases, ¿cómo se llama?
adicionales, podríamos decir, como ácido sulfídrico, sulfuro de hidrógeno, un poquito de hidrógeno también, pero en cantidades muy pequeñas. Pero el grueso, digamos, de esos procesos en términos de producción de gases, metano, generalmente se llega a 60% de metano y el resto es prácticamente CO2. En estos procesos, obviamente que es importante el uso de sensores, ¿cierto?, para poder tener un buen control y un buen monitoreo, qué sé yo, y poder... Estos son procesos bioquímicos. Todos los procesos bioquímicos requieren un buen control de las variables, ¿ya? Temperatura, pH, atmósfera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí los sensores de gases son realmente indispensables, ¿ya? Yendo al tema específico, a la tecnología, digamos, a través de la historia se han desarrollado varios tipos de sensores de gases, ¿ya? Pero hoy día, para ser bien concreto, se usan fundamentalmente infrarrojos y electroquímicos. Mucho más los infrarrojos porque el método de funcionamiento de los sensores infrarrojos no es de contacto, ¿ya?, con entre el gas y el sensor. Y eso permite, obviamente, menos atención en términos de mantenimiento y ventajas en términos de calibración, etcétera. Son más compactos. Es una tecnología que se está usando prácticamente en todos los casos en que es posible. Todavía se usa tecnología electroquímica para algunos gases cuyos porcentajes que se quiere medir son pequeños, rangos pequeños. El electroquímico entrega un poco más de sensibilidad, entonces eso permite que se prefiera en esos casos en que la concentración que se quiere medir es baja, ¿ya? Pero en general, metano, dióxido de carbono, en los procesos que habitualmente de fermentación usamos en el ámbito agrícola, agroindustrial, sensores infrarrojos es la tecnología que se utiliza, ¿ya? Eso evita que el sensor se dañe cuando los gases son muy corrosivos. Permiten, como les decía, evitar el contacto directo, de manera que el gas que se está evaluando interactúa solamente directamente con el rayo infrarrojo, ¿ya? Bueno, ya se mencionó esto del espectro electromagnético, porque el espectro electromagnético se usa en todos los sensores optoelectrónicos, ¿verdad? Lo que ocurre es que se usan distintas bandas de frecuencia para una aplicación, ¿verdad? En agricultura de precisión se usa mucho, ¿ya? Para las firmas espectrales, etcétera, etcétera. Pero en este caso, la gracia que tiene la radiación electromagnética para los sensores infrarrojos es que los sensores infrarrojos, ¿cierto?, como cada gas tiene una composición molecular definida, sus moléculas vibran en frecuencias distintas, entonces absorben energía, ¿cierto?, dependiendo de la longitud de onda. Es decir, cada molécula tiene una longitud de onda o un rango de longitud de onda donde absorben, ¿cierto?, donde tienen, digamos, presentan un fenómeno de absorción, de resonancia en que absorben mucha energía en ese rango de frecuencia, ¿ya? Y eso es específico para cada gas. Entonces, ese es el factor o la característica que se utiliza para poder detectarlo y medir su presencia, el porcentaje de presencia en la mezcla, ¿ya? Reitero, los gases experimentan en el rango infrarrojo, ¿cierto?, donde más energía del espectro electromagnético absorbe, ¿ya? Y esa es la condición que se utiliza. Y aún más, utiliza una pequeña fracción del espectro electromagnético, ¿ya?, que va entre los dos, de longitud de onda de 2 y 15 micrones más o menos, que corresponde a 1,5 a 0,2 1500 a 200 terahertz, ¿ya?, por 10 elevado a 12 hertz. Acuérdense que la física moderna nos enseña que hay una relación en la radiación electromagnética entre longitud de onda y frecuencia, ¿ya? El producto de longitud de onda por frecuencia es 3 por 10 elevado a 14 micrones segundos, digamos, ¿ya? De ahí sale esta conversión entre longitud de onda y frecuencia, ¿ya?
Bueno, como ustedes ven ahí, el espectro infrarrojo es pequeñito. Está al lado izquierdo de la luz visible. Y cada gas tiene frecuencias, como dije, típicas de resonancia, ¿ya? Ahí está, bueno, esquematizado el fenómeno, ¿verdad? La energía incide en el gas, parte de esa energía es reflejada. En ese rango infrarrojo prácticamente no reflejan nada los gases. Absorben, ¿cierto? Y el resto es transmitido, ¿ya? La absorbancia obviamente es el porcentaje de la energía incidente que es capturado por el gas, ¿ya? O sea, cada gas posee una frecuencia principal que determina su mayor absorbancia y ese es el principio de funcionamiento de estos sensores. Ahí hay un gráfico, ¿verdad?, que ilustra algunos casos: el amoníaco, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el metano, el agua. Si ustedes ven, por ejemplo, el monóxido de carbono, que es el que nos interesa mayormente, tiene dos rangos de alta absorbancia, que van entre los 4 micrones el primero, 4 poco más, 4,5, y el otro está en 14. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, al ladito está el metano, que tiene como 5, cerca de 5, ¿ya? Obviamente que cuando se selecciona el rango del sensor, se procura que no estén muy próximos, ¿verdad? O sea, si el metano usa un rango, digamos, el rango de la radiación alrededor de 5, probablemente para el monóxido van a usar el que está en 14 por allá, ¿ya? Que estén distantes para que no haya interferencia. Esos PIC obviamente corresponden a las longitudes de onda en que el sensor utiliza, ¿cierto? Y se puede, en todo caso, no es esa longitud de onda, es un rango, digamos, con la que se alimenta el sensor para poder medir, ¿ya? Ahí está el principio general de funcionamiento del sensor, ¿ya? Hay una fuente de infrarroja principal, ¿cierto? Y una fuente infrarroja de referencia, que es la verdecita. Hay una que es más naranja y una que es más bien verde, ¿ya? Lo que pasa es que cuando no hay absorción del gas, ¿verdad? El detector de medición de la incidente, o sea, el detector de referencia y el detector de medición tienen el mismo valor. Cuando hay absorción por el gas, ¿verdad?, varía lo que rebota y pasa por el divisor de haz, y obviamente esa diferencia entre el detector de medición y el detector de referencia varía. Esa diferencia es la que permite estimar cuál es el porcentaje, digamos, de gas en la mezcla. La fuente IR o la fuente de infrarroja que se usa es una fuente, ¿cierto?, que se filtra para que esté dentro del rango de resonancia de ese gas, de absorbancia. ¿Okay? Hay otros sensores que, a diferencia de este modelo, utilizan, dado que en ese mismo rango, ¿cierto?, de radiación infrarroja, el gas absorbe mucha energía, se calienta. Entonces hay algunos sensores que miden en forma indirecta el aumento de temperatura del gas, ¿ya? Y mediante el aumento de temperatura pueden determinar más o menos el porcentaje. También se pueden calibrar de esa manera, pero el principio que está ahí, digamos, ilustrado es el más utilizado, diría yo, para medir. Bueno, yendo al aspecto práctico, los sensores tienen distintas configuraciones, distintas arquitecturas, ¿ya? Ahí hay un sensor típico de proceso que va, digamos, puede ir atornillado, insertado en una cañería, en un ducto, y en particular además de las salidas digitales, etcétera, que necesita para conectar algún sistema de adquisición de datos, tiene un sensor visual. Generalmente estos se usan en plantas de proceso donde, además de la señal que es necesario llevar a un sistema de control o algo así, es necesario tener una indicación también para el operador, etc. Y la celda que describí en el diagrama anterior va colocada obviamente
donde está el pasaje del gas, ya, cuya concentración se quiere medir. Aquí hay otro tipo de sensor, nosotros lo hemos usado en algunos casos, en algunos proyectos. Ustedes ven, son sensores, ¿cómo se llama?, básicos, que no tienen solamente el sensor, ¿cierto? No tiene solamente más que la entrada y salida de gas y los cables que entregan la salida analógica y digital. Ahí hay un sensor de metano en serie con un sensor de CO2, y ahí uno que no se alcanza a ver que es un sensor de H2S, ya que se lo voy a mostrar más adelante, que fue implementado para medir gas en un proceso de digestión, para medir en línea metano, CO2 y disulfuro de hidrógeno. Bueno, hay sensores para oxígeno, hidrógeno, todo lo que uno quiera. Bien. Ahí está instalado uno de estos sistemas, ¿ya? Es una caja de control de adquisición de datos que tiene los sensores de gases que le mostré en la diapositiva anterior, que están en serie. Esto se usó en esta, ¿cómo se llama?, configuración, se usó en una planta piloto de digestión que está mostrada ahí, donde hay algunos reactores de digestión, y el gas es succionado a la cámara de medición. Hay un cilindro arriba que está al lado de la caja, que es el que en este caso mide el volumen del gas y lo inyecta en la línea de medición, de manera que se tiene medición de gases en tiempo real prácticamente, o se programa cada periodo de tiempo necesarios, ¿ya? Uno puede ahí ubicar los sensores que necesite para ese propósito. El resto corresponde a la electrónica que se requiere para recoger los datos, almacenarlos, hacer lo que uno quiera, desplegarlos, hacer lo que uno quiera con ellos. Ahí hay un detalle del sistema: los sensores están en la base de la caja. Esta además tiene sensores de pH, por eso tiene una cajita lateral ahí, ¿cierto? Se muestra un acondicionador de señales para pH, para sensores de pH. Este es un sistema que fabrica una empresa chilena, ¿ya?, que se llama Agrotronics. Hay sistemas similares también que son similares. Este es una versión española, más o menos lo mismo, más elegante. Tiene, además de la caja de medición de la composición del gas, tiene un dispositivo auxiliar de terreno que también se puede usar para el mismo propósito, ¿ya? Esas son las típicas aplicaciones para medir gases en procesos de digestión anaeróbica, ¿ya? Y otra aplicación que les quiero mostrar, que es bastante novedosa y que la van a ver los que vayan allá al día de campo, corresponde a una patente y a un equipo que está en proceso de escalamiento. El proceso de escalamiento se trata de una máquina, ¿cierto?, automatizada, que permite capturar el CO2 del proceso de fermentación, en las cubas de fermentación, ¿ya? Tiene sensores de presión, sensores de CO2, toda la electrónica, digamos, la lógica que necesita para saber cuándo cosechar, cuándo aspirar el gas de la cuba y mandarlo, comprimirlo, mandarlo a un sistema de almacenamiento. Esta es una, ¿cómo se llama?, yo diría una necesidad, probablemente no inmediata, pero me imagino que en el futuro, la enorme cantidad de CO2 que se desprende, digamos, de estos procesos de fermentación, aproximadamente 40 metros cúbicos por metro cúbico de mosto, más o menos. 40 metros cúbicos de CO2 por metro cúbico de mosto que se libera a la atmósfera, ¿ya? Esa sola cuba tiene 50 metros cúbicos, o sea, una bodega cualquiera tiene 10 millones de litros, 10.000 metros cúbicos. Es cosa de multiplicar para saber las toneladas de CO2 que solamente la industria vitivinícola está liberando, ¿ya? Entonces, bueno, por ahí surgió la idea de desarrollar un sistema que pudiese cosechar básicamente este CO2. Ese es un prototipo, está en proceso de escalamiento y funciona bastante bien.
esa foto que tienen ahí es justamente donde está ahora y donde la van a poder ver trabajando. No les voy a explicar los detalles porque ya se los voy a explicar, pero básicamente tiene sensores, ¿cierto?, que permiten determinar un umbral de presión de la cuba para poder extraer, ¿verdad?, y el porcentaje de CO2 que tiene ese flujo, de manera que el sistema decide si ese, ese gas tiene las condiciones y la concentración de CO2 necesaria para poder almacenarlo o para hacer, digamos, otra operación con él, ¿ya? Y puede ser una buena solución para recuperar grandes cantidades de CO2. El problema es qué hacer con él después, ¿ya? Muchas bodegas sí usan CO2 para procesos posteriores, ya para los vinos espumantes, para inertizar las cubas, los procesos posteriores. En nuestro proyecto, nuestra propuesta era usar ese CO2 para producir biomasa o biofertilizantes, ¿ya?, en fotobioreactores, o sea, inyectarle el CO2 ese a piscinas de cultivo de microalgas para producir biomasa, para distintos propósitos. O sea, que las microalgas, muchas de las variedades de microalgas tienen un alto contenido de proteína, ¿ya?, que pueden servir para alimentación animal, pueden servir para biofertilizantes, etc. Entonces, es una materia pendiente. Eso es lo que tenía para presentar.